Gloria a Dios. Aleluya. Los saluda allí con la dulce paz del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Pero saluda nuevamente con la dulce paz del Señor. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Qué gozo, hermano, estar en el Señor. Amén. Y gusto ya adorar a Ñande ya. Amén. Gloria. Llego sala ese corazón. Amén. Quiero que abra su Biblia conmigo en Ezequiel. El libro de Ezequiel. Aleluya. Sea bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 3 en el versículo 16. Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Aleluya. El libro de Ezequiel 3:16. Dice su título, El Atalaya de Israel. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. De po al cielo en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, Altísimo Padre celestial, Dios todopoderoso. Te damos la honra, la gloria y la alabanza en esta hora, Padre querido, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, humildemente que tú puedas hablarnos en esta noche maravillosa, que tú nos puedas ministrar palabras, Señor, necesarias, que sacie, Señor, nuestra alma, Dios mío. En el nombre de Jesús, pasto fresco, Señor, Dios mío, que necesita nuestra alma, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Háblame, Señor. Háblale a tu pueblo para gloria de tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Puede sentarse. Gloria sea el nombre de Dios. Y pequeña enseñanza. Vamos a tocar en el nombre de Jesús acerca del atalaya. El tema del mensaje se llama Soy una atalaya. Amén. Yo soy una atalaya. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice, hermano, la palabra del Señor que estuvimos leyendo en Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Dice que aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Dice, en este momento, era cuando el ministerio profético de Ezequiel estaba comenzando. En ese entonces Ezequiel era un joven todavía. Estaba empezando recién su ministerio profético. Y entonces el Señor le habló. Y uno de los primeros ungimientos de Ezequiel, en el versículo 2 dice llamamiento de Ezequiel, dice su título. Y en el versículo 3, Dios después de haberle llamado, dice que Dios le ungió. Que al cabo de los 7 días, de que cuando Dios había puesto su palabra en la boca de Ezequiel, cuando Dios le dio de comer a Ezequiel ese rollo, aleluya, y le dijo que iba a hablar de su palabra, entonces dice que al cabo de los 7 días vino a él nuevamente palabra de Jehová y le dijo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a Israel. Amén. Esa era una misión más que Dios puso sobre Ezequiel. Y le dijo: hermano querido, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestará de mi parte.
Ese era el ministerio profético de Ezequiel, o sea que el atalaya es un profeta. Amén. Porque exactamente Dios le dijo: yo te puse por atalaya y tú vas a oír la palabra de mi boca y tú vas a amonestarlos de mi parte. El atalaya es un profeta. Amén. Hay distintas áreas en las que ministran los profetas, hay distintos llamamientos proféticos, pero el atalaya también es un ministerio profético. Amén. Hermano querido, el atalaya, ¿qué es un atalaya? El atalaya es un guardia. El atalaya es un centinela. El atalaya es un guardia nocturno. ¿Cómo se le dice a ese? Esa ya ella eso guaraní veina esa muya ella ande eso veina guaraní te ve. Gloria a Dios te ahí. Esa muya eso guaraní te veina, pero en fin, el atalaya es alguien que haya un guardia nocturno que tiene que permanecer despierto mientras que el pueblo de Israel está durmiendo. Ese es el atalaya, un guardia nocturno, un sereno. Ahí está la palabra que quería tocar, un sereno. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Un sereno. El atalaya tiene que mantenerse despierto, velando. La palabra velar es permanecer despierto. La Biblia también dice, el Señor Jesús dijo que velemos pues, ¿verdad? Porque no sabemos la hora ni el día que el Hijo del Hombre ha de venir. Tenemos que velar. Y velar significa estar despiertos. Pasar las noches en vela en el Señor. Amén. O sea, ser un atalaya. Jesucristo mismo nos ordenó ser atalayas, centinelas o guardias nocturnos. Gloria sea el nombre de Jesús. En fin, el atalaya es un guardia. En aquellos tiempos, en los tiempos de antes, a los atalayas se le ponía en lugares altos. Se le ponía sobre torres, sobre montes, sobre montañas, para que él pueda mirar y hacer guardia mientras el pueblo de Israel está durmiendo. Él tenía que hacer guardia para ver por dónde el enemigo quiere atacar. Amén. Yo voy a tocar estos puntos, voy a tocar los beneficios que tiene una atalaya del Señor. Estos son los beneficios que tiene una atalaya del Señor. Primer punto, el atalaya puede ver por dónde el enemigo quiere atacar. Amén. ¿Por qué? Porque el atalaya permanece despierto mientras los demás están durmiendo. Y mientras los demás están durmiendo, mientras el pueblo de Israel está durmiendo, es que el enemigo quiere atacar a la casa de Israel. Y solamente los atalayas son los que pueden ver por dónde quiere entrar el enemigo en la casa de Israel. Por eso es necesario que tú y yo seamos atalayas del Señor, para que no seamos sorprendidos en ninguna acechanza o en algún ataque que el enemigo quiera hacer en contra de nosotros. Porque como sabemos, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar vigilantes, siendo atalayas, para poder ver al enemigo antes que él pueda atacar. Amén. Yo tengo experiencia desde el momento también, algo así como Ezequiel. También me llamo Ezequiel. Gloria a Dios. Tengo ese nombre profético también. Aleluya. Cuando empecé recién en el ministerio, el Señor me dio también, justo cuando estaba empezando recién en el ministerio, el Señor me entregó también este ministerio de atalaya. El atalaya, en otras palabras, el que vela nocturnamente, nosotros le llamamos, porque también es un ministerio, y nosotros le llamamos el ministerio de la intercesión. Amén. A los atalayas, en otras palabras, nosotros le llamamos intercesores. El Señor
Cuando yo estaba empezando recién con el ministerio, el Señor me puso como intercesor de su pueblo. Y cuando el Señor me puso como intercesor, ciertamente yo no podía dormirme del Señor porque tenía que estar despierto toda la noche. Yo me levantaba a las 12, yo a veces dormía más temprano, me levantaba a las 12 de la noche para estar vigilante. Mientras el pueblo de Dios permanecía dormido, yo estaba despierto, clamando al Señor por ellos, por aquellos que están durmiendo. Amén. Y a causa de eso, de esas oraciones, ciertamente yo podía ver por dónde el enemigo quería atacar a la iglesia, a cada uno de mis hermanos. Amén. Amén. Y el Señor también, como Él me puso por atalaya o por intercesor, Él me dio potestad de yo poder amonestar a mis hermanos. Amén. Entonces, cada noche el Señor me revelaba, muchas veces el Señor me revelaba matrimonios, muchas veces el Señor me revelaba a un hermano de la iglesia que va a caer en pecado, que va a ser atacado, o que el espíritu de Jezabel le va a querer echar, o que lo van a querer entristecer, o que lo van a querer meter en depresión. Y todas esas cosas el Señor me revelaba, y yo al día siguiente tenía que ir junto al hermano y decirle: el Señor me mostró esto anoche, cuídate de esto porque viene el enemigo en contra tuya. Los atalayas tienen el privilegio de ver por dónde el enemigo quiere atacar. Nosotros sí no somos intercesores en el Señor. Por eso dijo Jesús que velemos. Eso también Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos en el monte de Getsemaní. Pevelaque, hanihangwape a tentación. Velen para que no caigan en tentación. Porque si ellos no velan, van a caer en tentación. ¿Por qué? Porque ellos no van a ver al enemigo por donde quiere atacar. Pero si ellos pasan velando, ellos van a tener el privilegio de poder ver al enemigo por donde el enemigo quiere entrar a atacar a su casa. Por eso, tanto como tú o como yo, tenemos que ser atalayas, intercesores. Es una obligación del cristiano, porque es un mandamiento del Señor Jesús, que velemos, que seamos intercesores, que seamos un atalaya del Señor, para que no caigamos en las acechanzas del enemigo. El atalaya tiene el privilegio de ver antes de que el enemigo actúe. Antes. El Señor ya me salvó de miles de cosas, yo intercediendo en la noche. Si el Señor no me mostraba en visión en la misma oración, el Señor me mostraba en mis sueños. Pero de que me mostraba, el Señor me mostraba. Amén. De que Dios revela al intercesor, Dios revela. Sea por sueños, sea por visiones, sea por revelación. Dios avisa. Y Dios muestra por dónde el enemigo te quiere atacar. Muchas veces el Señor me mostró a mí, por ejemplo, Dios me mostró en mis sueños, en visiones, yo empecé a ver, muchas veces vi tormenta, vi torbellinos, vi remolinos levantarse enfrente de mí. Dios me mostró miles de cosas que iban a venir a mi vida para que yo me prepare antes de que venga. Amén. Es el privilegio de la atalaya. Ciertamente el enemigo va a atacar, ciertamente las luchas van a venir, las tentaciones, las pruebas van a venir, pero si nosotros estamos vigilantes, vamos a ver por dónde el enemigo quiere atacar antes de que él ataque. Y para cuando él venga, nosotros ya vamos a estar preparados y vamos a decir: no, yo ya te vi. Y yo ya sé que tú me quieres echar en esto y no me vas a echar porque yo ya me preparé. Amén. Por eso es difícil que un intercesor, un atalaya sea destruido, porque a este le es avisado
para que Él pueda tocar trompeta o Él pueda accionar Aleluya. antes que el enemigo ataque. Amén. Por ejemplo, cuando yo me iba a predicar en algunos lugares, yo me ponía a orar en la noche, una noche antes de ir a predicar. Yo pasaba la noche orando al Señor y al mismo instante el Señor me mostraba legiones que se iban a levantar en contra de mí para yo ir a predicar en ese lugar. Eso es un ministerio de atalaya, de intercesor. El Señor revela. Y muchas veces los predicadores no velan, no interceden para ir a llevar un mensaje o para ir a predicar, y se van desprevenidos. Y muchas veces muchas veces el enemigo o alguien se levanta, un gigante delante y lo sorprende porque él no se preparó. ¿Y por qué no se preparó? Porque no vio al enemigo antes de que le ataque, porque no intercedió antes de ir a hacer la obra del Señor. Y por eso el enemigo le sorprendió. Amén. Nosotros no tenemos que ser sorprendidos por el enemigo. Nosotros tenemos que sorprender al enemigo. El enemigo hace planes en contra de nosotros y viene para destruir nuestra casa. Pero a los atalayas no nos puede destruir. A los que intercedemos no nos puede destruir. Porque ya nosotros vimos antes por dónde ellos querían atacar. Y cuando el enemigo viene, nosotros ya decimos, no, yo ya sabía que tú ibas a venir. Yo ya sabía. Y los que somos más inteligentes, así como yo cuando veo a un enemigo levantarse al día siguiente ya me meto en ayuno y oración por eso. Así cuando viene el enemigo ya no me sorprende. Amén. Y ya estoy preparado para pelear. Gloria sea a Dios. Es el beneficio del atalaya. No es sorprendido por el enemigo. Amén. El enemigo se sorprende de aquel que intercede porque es pillado. Sus planes son descubiertos antes de que él actúe. Amén. Por eso es importante y es necesario que nosotros velemos. Por eso es importante la oración en las madrugadas. La oración en la madrugada tiene otro sentido, otro significado profético que la oración en el día. La oración en el día sí son eficaces, tienen poder, pero en otra forma. Amén. Por ejemplo, en el Salmo dice que nosotros debemos habitar bajo el abrigo del Altísimo porque vienen saetas que vuelan de día y hay pestilencia que vuelan de noche, o sea, espíritu de muertes que vuelan por la noche, y hay saetas malignas que vuelan en el día. O sea que hay demonios que son especializados en el día y hay demonios que están especializados en la noche, que atacan por la noche. Amén. Por eso es necesario que nosotros intercedamos. La oración en la madrugada es importante. La oración en el día también, pero la oración en la noche tiene un significado profético tremendo y poderoso, porque esa es lo que oran en la madrugada. No hacen una oración cualquiera, sino hacen una oración de intercesor, una oración de profeta, una oración de atalaya. Y ese es poderoso para romper, para derribar toda muralla que el enemigo quiere poner. Amén. Gloria sea a Dios. Esos son beneficios que tiene una atalaya, que nada le puede sorprender. Tenemos visiones para poder protegernos, nuestra vida espiritual, y no solamente cuidar nuestras vidas, sino también poder cuidar la vida espiritual de nuestros hermanos. Porque el Señor muchas veces nos muestra la vida de nuestros hermanos para que nosotros hablemos. También quiero tocar justamente este punto también, que si el Señor muchas veces nos revela en sueño o en alguna visión la vida de nuestro hermano, no tenemos que dudar en decir, tenemos que hablar. Si vemos
algo en contra de nuestro hermano, una acechanza, tenemos que hablar porque ese hermano puede estar corriendo peligro. Y el Señor nos está avisando para que nosotros podamos actuar como intercesores y avisar, tocar trompeta para que nuestro hermano no sea, aleluya, sorprendido por el enemigo. Nosotros tenemos que tocar trompeta, porque dice, hermano, la palabra también, la palabra del Señor, que si el atalaya no habla y su hermano cae por su causa, la sangre de su hermano va a correr por la mano del atalaya. O sea, si tu hermano, por ejemplo, tú viste que un hermano cayó en pecado y tú no le amonestaste o no le dijiste, hermano, cuídate porque el enemigo te va a atacar ahí. Si vos no le amonestaste y tu hermano cayó y tú te quedaste con la revelación y te callaste, entonces si tu hermano tropieza y cae, la sangre de tu hermano va a correr por tus manos y vas a ser culpable de su caída y de su tropiezo. Ese es el peligro que tenemos que hablar cuando Dios nos está mostrando algo. Tenemos que avisar. Y también dice la Escritura que si nosotros avisamos, ya ahí nos quedamos con la mano limpia. Si él no se apercibe y si cae, ya no corre su sangre por nuestra mano porque nosotros ya cumplimos, ya le avisamos y él cayó porque quiso. Amén. Gloria sea a Dios. Estos son los beneficios que tiene el atalaya. Tiene la visión de proteger, de avisar, de amonestar, para protección de su hermano, para protección de sí mismo, de su vida espiritual. Sabe qué es lo que va a suceder antes que suceda. Sea bueno o sea malo. Si va a venir una bendición sobre mi vida, yo soy un intercesor, un atalaya, yo ya veo antes de que llegue, yo ya veo la bendición. Yo ya veo que Dios me ungió antes de que, aleluya, a mí se me unja. Yo ya me veo predicando antes de que yo predique. Yo ya me veo echando fuera demonios antes de que yo lo eche. Yo ya me veo sanando enfermo antes de que yo sane enfermo. Amén. Esa es la visión profética de una atalaya. Puede ver lo que va a suceder antes que suceda. Amén. Gloria a Dios. Voy a terminar con esto. Es importante ser atalayas, intercesores del Señor. Jesús mandó que fuésemos atalayas. Jesucristo, en los tiempos de Jesús, justamente estábamos hablando cuando Jesús estaba en el monte de Getsemaní. Jesucristo estaba orando, dice que él se sentía afligido, su sudor de él era como gota de sangre, él estaba afligido en gran manera. Él se fue a orar, dice que se alejó de sus discípulos como a un tiro de piedra y se fue a orar a solas con el Señor en ese monte. Y le dijo a sus discípulos para que ellos oraran con él. Se fue Jesús oró, y cuando terminó su oración, Jesús vino a sus discípulos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Jesús encontró a sus discípulos dormidos. Amén. Jesús vino junto a sus discípulos y los encontró dormidos. Muchas veces, tanto tú como yo, nosotros nos perdemos de una visitación de Jesús. Muchas veces Jesús viene a visitarnos y nosotros estamos dormidos. Muchas veces Jesús dice seguramente, yo voy a visitar a ese mi siervo, voy a visitar a esa mi sierva, voy a llevarle una bendición. Y el Señor viene a tu encuentro y te encuentra dormido. Y dice, ¿cuál andas ahí guardia? Este viejo no era intercesor, este viejo no era atalaya, era el que tenía que estar despierto hasta ahora y le vengo a encontrar dormido.
Jesús le dijo a sus discípulos, así como nos dice la palabra, dice que velemos, porque no sabemos el día ni la hora. Jesús nos dijo, y también dijo a sus discípulos. Jesús se fue a orar y después Jesús vino a visitar a sus discípulos y los encontró dormidos. Cuidado, muchas bendiciones puedes perder si el Señor te encuentra dormido. Amén. Nosotros fuimos llamados para ser intercesores, para ser atalayas. Fuimos llamados, todos los cristianos fuimos llamados a interceder. Y el Señor puede visitarte en las madrugadas, en las noches, y tú te pierdes muchas bendiciones porque estás dormido. Amén. Ese es un punto. Jesús vino a encontrar a sus discípulos dormidos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Que Jesús se fue a orar por segunda vez. Jesús le despertó a Pedro y le amonestó y le dijo, ¿acaso no puedes velar conmigo aunque sea una hora? Jesús despertó a sus discípulos, Jesús despertó a sus atalayas, a sus intercesores, Jesús le despertó. De Catuibio permanece mi despierto en 10 apueite. Le volvió a amonestar a sus siervos. Muchas veces Dios nos amonesta así, muchas veces Dios nos despierta en la madrugada y nosotros nos levantamos. No, ya que te. Muchas veces Jesús viene a despertarnos en la madrugada, levántate a orar. Añandé en vez de ya ahora ya muy por una vez, ya continúa, ya que. ¿Sucede? Amén. Gloria sea a Dios. Eso fue lo que Jesús hizo con Pedro. Jesús vino a despertarlo donde Catuibio una hora minde na velachen 10. Una hora minde. Se lloren de orar. Jesús se fue a orar nuevamente. Vino por segunda vez y le volvió a encontrar dormido. Eso es lo que pasa a muchos creyentes. Hasta a mí me suele pasar a veces. Dios me despierta y a veces me doy la vuelta y me duermo porque estoy cansado. Jaupei, una chacha de Dios, amén. Este es un punto. Tiene que prestar mucha atención a esta palabra. Jesús amonestó a sus discípulos para que permaneciesen despiertos, para que velen. Jesús se fue a orar por segunda vez. Jesús volvió de su oración y los volvió a encontrar dormidos. Esto es algo profético, hermano. Jesús vino por segunda vez y volvió a encontrar a sus discípulos dormidos. Cuidado, hermano, que no te sorprenda la segunda venida del Señor. Que la segunda venida de Cristo está cerca y que no te sorprenda durmiendo, hermano. Por eso dijo el Señor, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Que no te sorprenda la segunda venida de Cristo, que Él está por venir a buscar a su iglesia y Él no va a llevar a una iglesia que duerme, a una iglesia que no veló, sino Él va a llevar a una iglesia preparada, que intercedió, que le esperó y que veló por su esposo para entrar en las bodas del Cordero. Póngate de pies. Apláudale a aquel que vive por todos los siglos. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Levanta tus manos. Padre, gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Aleluya. Te agradecemos, Jesús, porque nos ha bendecido con tu palabra. Te pedimos, Señor, aleluya, que tú nos des fuerza, Señor, para cada día poder interceder, ser unos intercesores, ser unos atalayas, Señor, Dios mío, en tu presencia, para poder velar, Señor, darnos fuerza para levantarnos en la madrugada, Señor, y velar por tu iglesia, por tu pueblo, por nuestras vidas espirituales, Señor, para que no caigamos en tentaciones y estemos firmes en tu presencia y en tus caminos, Señor Jesús. Aleluya. Gracias por tu palabra, Señor.
Yo bendigo a tu pueblo, yo bendigo a tu iglesia, Señor. Yo bendigo, Señor, a cada uno de los que están oyendo, los que están escuchando esta transmisión en vivo también, Señor, ahí desde su casa. Yo lo bendigo en tu nombre santo, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo lo toque a cada uno de ellos en el nombre de Jesús de Nazaret, y sea fuerza nueva como la del búfalo sobre la vida de ellos, para que ellos se levanten como intercesores, como profetas en tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén.